Muy bien, es momento de hablar de economía y le damos la bienvenida a nuestro compañero Julián Blechmar, que nos va a contar, a ver, qué es lo que se viene, ¿no? Porque esta semana ya dimos cuenta del aumento que empezó a regir de la nafta, un 8%, el primero de 4, que se van a suceder a lo largo de 2017, además de otros aumentos, lo que pone de manifiesto que el gobierno va a profundizar su mirada ortodoxa o sus medidas ortodoxas, como vos siempre las calificás, efectivamente, ¿no? De ajuste, de presión hacia los trabajadores, ¿no? Que hablaban de la suba del combustible, pero no es lo único que se anunció. Ya se anunció la suba del monotributo, se anunció la suba de medicina prepaga, de celulares, luz, agua, cable. El IVA, recordemos que se quitó el beneficio del 5% en la tarjeta de débito, que es un aumento del IVA, que es un aumento al consumo. ¿Qué quiere decir? Hay mayor presión sobre los trabajadores. Ahora, al mismo tiempo, ¿y por qué decimos el rumbo ortodoxo? Porque se le siguen dando facilidades al capital especulativo. Habíamos visto la semana pasada que se quitaron las restricciones al capital golondrina, que es un capital fuertemente desestabilizador. ¿Por qué? Porque entra fácilmente, pero sale también muy fácilmente. ¿Por qué apuesta a esto el gobierno? Bueno, para que entren más dólares en el corto plazo. Lo que pasa es que frente a una crisis económica, estos capitales salen muy rápidamente, por eso se los llama golondrina, ¿no? Entonces, quitarle restricciones al movimiento de estos capitales provoca desestabilización, por lo menos en el mediano plazo, pero da muchas ganancias a estos sectores en el corto plazo. Y ayer se anunció la toma de deuda por 6.000 millones de dólares y al mismo tiempo se dijo que se van a ir por 35.000 millones de dólares más, a una tasa del 6%, una tasa alta, ¿no? Recordemos que cuando se pagó la deuda con los buitres se decía que eso tenía que ver con bajar la tasa de interés. Decía, ¿para qué pagar la deuda de los buitres? Bueno, de esa forma la Argentina normaliza su situación económica y puede colocar deuda a tasas mucho más bajas. ¿Cuáles fueron las más bajas, las tasas más bajas? 2 puntos menos, del 8% se pasó al 6%. Muy poco, sigue siendo un muy buen negocio para el capital financiero prestarle a la Argentina y al mismo tiempo lo que vemos es que la forma de pagar estas deudas es con mayor presión impositiva sobre los trabajadores, básicamente, sobre el núcleo del trabajo. Sí. O sea que se sigue beneficiando al capital financiero, que fue uno de los grandes ganadores del año pasado junto con el agro, y se sigue poniendo presión a los trabajadores. Sí, a esto hay que sumar también los anuncios de esta semana, ¿no? En el cambio, en el convenio de los empleados de vaca muerta, ¿no es cierto?, que generó muchísima repercusión. También toda esta idea, ¿no?, que anunció el gobierno de volver a instalar el sistema de las pasantías, esto que nos hace recordar a la flexibilización laboral de los 90, bueno, que también es, por lo menos en este momento, hay muchísima preocupación al respecto. De hecho, la semana que viene se va a reunir la CGT precisamente para hacer foco sobre el tema de despidos, ¿no? Vos lo dijiste, Vicky, es flexibilización laboral. Es otro de las presiones hacia los trabajadores. ¿Qué quiere decir esto de darle menos estabilidad laboral? Vemos el conflicto que hay en el Ministerio de Economía también con los despidos y se anunció hoy que se congelan también las vacantes en el Estado para contratar. ¿Qué quiere decir? Para los trabajadores es una situación donde permanentemente están bajo una presión que es no solamente sus mayores impuestos, sus mayores pagos por servicios públicos, sino también de menor estabilidad laboral. Entonces, lo que vemos es esto, ¿no? Son dos caminos paralelos, uno que beneficia a los sectores financieros y del agro, los dos grandes ganadores, y otro que trabaja o presiona sobre los trabajadores. Ahora, la pregunta es cómo se sale de la crisis o de la recesión en la que se metió el gobierno justamente con esta política del año pasado. Ellos planteaban que en noviembre una suba del despacho de cemento, decían, no se animaron a decir brotes verdes esta vez, porque ya se acuerdan que a mitad de año hablaron de brotes verdes por estas cuestiones y después rápidamente se desestimó. Esta vez tuvieron la cautela de no hablar de brotes verdes, pero sí hablaban de la suma del despacho de cementos y de autos como una posible reactivación. ¿Qué pasó en diciembre? Se desplomó la venta de cemento, cayó 7% interanual. Con lo cual no hay, digamos, no se vislumbra cómo se va a salir de esta recesión y la profundización del rumbo ortodoxo agrega más incertidumbre, ¿no? Porque se aplica las mismas recetas que el año pasado, se profundizan esto de, digamos, quitarle a los trabajadores la posibilidad del consumo, la posibilidad de la estabilidad laboral, todo lo cual dificulta el mercado interno. Y al mismo tiempo el capital financiero que sigue, digamos, con grandes ganancias, pero que esos dineros en gran medida son fugados al exterior, no son ni industriales, ni inversión industrial, ni nada que, digamos, permite reactivar la economía local. Gracias, Julián. Nos vemos la semana que viene. Gracias a ustedes. Buen fin de semana que viene. Gracias. Dale.